quiero dejar un listado de preguntas para analizar nuestra herida paterna, porque me he dado cuenta en los últimos días que hay mucha confusión, que generalmente atribuimos al padre los problemas de pareja, siendo que eso tiene que ver con el linaje materno. Atribuimos al padre problemas emocionales, atribuimos al padre problemas de autoestima, atribuimos al padre problemas para conectar con las emociones, y nada de eso tiene que ver con el padre. Todo lo que sea gestión de emociones, vínculo, autoestima, merecimiento, relaciones interpersonales, afectos, tiene que ver con la mamá. Entonces, vamos a dejar ese tema aparte, porque ya hablo todo el tiempo del linaje femenino, y nos vamos a centrar en la herida paterna. Entonces, ¿cómo puedes reconocer una herida paterna? Yo te voy a ir mencionando, y entre medio vamos a ir conversando, algunos tipos de situaciones en las que se nos hace visible la herida paterna. Ya, entonces, vamos a responder con honestidad, vamos a reflexionar con honestidad, porque también esto es muy... Siempre el trabajo transgeneracional es muy dado al autoengaño, a decir, no. Y en la práctica uno ve que sí hay una herida, que sí se manifiesta. Lo que pasa es que el ego no quiere cambiar. Al ego no le agrada hacerse cargo de ese tipo de situaciones porque tendría que cambiar. Y al ego no le gusta el cambio. El ego quiere dejar las cosas tal como están. Te recomiendo siempre, hay en mi canal un video que se llama ¿Por qué al ego no le gusta cambiar? ¿Cierto? Y te explico un poco cómo funciona la dinámica mental, por qué nos mantenemos dentro de una zona de confort y cuáles son los argumentos que la mente se cuenta para no generar cambios. La primera pregunta que vamos a dejar acá enunciada es si tú te sientes realizada a través de tu trabajo, ¿ya? Y no me vengas con la maternidad. La maternidad no es un trabajo, la maternidad es un rol que uno puede ejercer desde el máximo amor, pero que tiene que ver con la energía femenina. Cuando hablamos de trabajo creativo, de la profesión, de la vocación, de lo que sea que tú hagas para ganarte la vida, ¿ya? Incluido el servicio, actividades voluntarias, relaciones públicas. ¿Te sientes realizada? ¿Sí o no? Porque aquí la mente va a empezar a jugar. Sí, me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gustaría que te pagaran más? Me gustaría tener más respeto por parte de mi jefatura. Siento que me falta preparación. Puedes completar la oración como tú quieras, pero la palabra clave es realización. ¿Tu trabajo te hace sentir realizada? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, genial, porque significa que estás trabajando alineada con tu ser, con tu verdad interior, quizás con tu vocación, con tu misión, con tu camino de vida, como lo quieras llamar, que ahí también entramos como en una concepción más espiritual del trabajo y de la vida. Si la respuesta es no, entonces hay que preguntarnos, ¿por qué no? ¿Cierto? O sea, siento que hago esto más por las lucas que porque me guste, siento que me dedico a esto, dejo de hacer otras cosas, encontré este trabajo porque era lo que había. Hay un cierto conformismo, hay un cierto miedo, hay una cierta comodidad también. Entonces, revisemos qué es lo que no me permite sentirme realizada. Quizás me aleja de mi verdadera vocación, quizás tengo clara cuál es mi vocación, pero no logro generar recursos a través de mi vocación. Y el tema de los recursos ya tiene que ver con lo femenino, con la valoración de lo femenino. Entonces son dos ámbitos distintos, por eso te voy abriendo como preguntas y cada una de esas preguntas nos va a hacer distintas bifurcaciones, ¿ya? Segunda pregunta, ¿tú pudiste estudiar lo que querías? Y mucha gente va a decir, no, ni siquiera pude terminar de estudiar porque tuve un hijo muy chica, vine a estudiar más bien grande, estudié algo porque me presionaron mis papás, mi mamá, quería irme rápido de mi casa, así que estudié algo técnico y empecé a trabajar a los 20 años. O sea, aquí hay muchas razones por las que una persona, por temas económicos, porque no sabía lo que quería, porque me dejé manipular, porque me metieron miedo con tal y tal cosa, porque condicionaron el apoyo. Muchas personas le han dicho, si estudias esa carrera no te lo voy a pagar, solo te voy a pagar si estudias tal carrera. Eso es súper doloroso porque, claro, tú quizás tienes identificado tus intereses, pero en el momento, como dependes un poco del papá o de la mamá, quizás te vas a dejar guiar por la presión y vas a elegir una carrera más tradicional o más corta o que no se parece a lo que realmente resuena contigo. Si tú lograste estudiar lo que querías, sí o no, quizás me vas a decir a los 20 no, pero a los 40 sí, porque también la vida da muchas vueltas y conozco mucha gente que después de los 35 terminó estudiando la carrera de psicología, tenía amigos que estudiaron medicina después de los 40, personas que entraron a estudiar arte después de estudiar una carrera de salud, por ejemplo, o sea, ahí hay que darnos la vuelta y no cerrarnos a la idea de que quizás ya no lo hice. Y también
sacarnos de la cabeza la idea de que yo hubiera sido más feliz si hubiera sido actriz, yo hubiera sido más feliz si hubiera sido músico, porque eso también es deshonrar tu camino. Tu felicidad no puede estar condicionada a lo que haces o a lo que no haces. Desde el presente, con las herramientas que tú tienes, también puedes ser sumamente feliz, ¿ya? Así que no nos quedemos con esa idea de que como que la felicidad está en el pasado, en un tiempo hipotético al que no podemos volver y que no podemos cambiar, ¿ya? Yo también, con las herramientas que tengo, puedo construirme un camino y puedo poner mis herramientas al servicio de eso que me motiva. No hay un solo camino, para que nos saquemos esa idea de la cabeza. Pudiste estudiar lo que querías, terminaste tu carrera, es muy importante, mucha gente sí logra estudiar, pero a mitad de camino se sabotea, el embarazo es un clásico sabotaje, porque hay un mandato femenino de que no puedes dedicarte a lo que te gusta, tienes que ser madre, o pareja, también es un mandato, la relación de pareja también puede ser una zona de confort, y si ejerces tu carrera, porque tal vez sí estudiaste, pero no la ejerciste, tal vez estudiaste, te embarazaste, te casaste, estudiaste, terminaste trabajando en otra cosa. Hay mucha gente que tiene un título precioso en historia, en filosofía, en arte y termina haciendo algo nada que ver. Y ahí el conflicto es con la desvalorización de la energía femenina. Pero necesito que vayamos respondiendo a estas preguntas para ordenar un poquito el panorama, ¿ok? Ahora, ¿has podido desarrollar tus talentos fuera del hogar o del entorno familiar? Porque tú puedes ser una persona súper creativa que le hace unos cupcakes preciosos a sus niños, que tiene su casa preciosamente decorada, que hace su ropa, que ordena su jardín, pero lo haces dentro del ámbito hogareño. Entonces, eso es un ámbito femenino. Cuando hablamos del mundo, que es la energía masculina o del padre, implica que esos mismos talentos que tú desarrollas dentro de tu hogar, afuera se cotizan. Tú puedes recibir un sueldo, un ingreso, pagar, comprar, vender, pero fuera del entorno familiar, porque en el entorno familiar esos talentos tienen una connotación afectiva. Tú cocinas porque quieres, tú embelleces el espacio porque quieres a los tuyos. Ya no hay una connotación de profesionalizar quizás un oficio. Importante, ¿ok? Otra pregunta que surge es si eres capaz de sostener tus valores frente al mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la energía paterna tiene que ver con nuestros valores, con nuestra ética, con nuestra visión de mundo, que a veces puede ser una visión súper negativa, súper cerrada, donde yo digo, el mundo es un lugar oscuro, para triunfar hay que ser casi que maltratar a las personas que están a tu alrededor. Esa idea no es tuya. Esa idea también te la heredaron. Esa idea puede venir de tu mamá, de tu papá, que te presentaron el mundo adulto y el trabajo como si fuera un gran desafío, terrible, injusto, brutal. Pero si a ti te enfrentan a un mundo con ideas donde tú puedes contribuir a hacer un mundo mejor, donde hay que ser solidario, donde hay que contribuir, donde hay que seguir tu vocación, donde hay que servir, quizás tu visión del mundo va a cambiar y tu propósito en la vida va a poder desarrollarse de una manera distinta. Si tú tiendes a encajarte por miedo al que dirán, por miedo a la autoridad, por miedo a desentonar, por miedo a ser excluido, lo más probable es que también haya una herida a nivel de la energía paterna, porque no sabes cómo sostener tus valores y tiendes a acoplarte o a someterte a lo que tú consideras que es una especie de autoridad o de sentido común, ¿ya? Entonces, ahí el desafío va a ser capaz de desarrollar tu propia ética. ¿Qué pienso yo de esto? Y si pienso esto, ¿por qué no lo comunico? Y no lo comunico, ¿por qué no soy coherente con esos valores? Es que me da miedo, es que no me siento capaz, es que siento que todo es muy grande, los poderes fácticos son muy grandes y yo soy muy chiquitito. Entonces no estoy desarrollando mi presencia, no estoy desarrollando mi poder, le estoy delegando ese poder a otras personas. Y con valores me refiero a todo. Desde cómo crías a tus hijos, lo que comes, lo que vistes, dónde vives, cómo te administras. O sea, tiene que ver con cómo tú construyes tu realidad. Porque si tú me dices, yo creo en esto, pero en la práctica hago esto otro porque a mi marido no le gusta, porque a mis hijos no les gusta, porque a mi mamá no le gusta, significa que tú no te estás comportando como un adulto que plasma sus valores en el mundo, sino que estás portando como un niño que obedece a otros, ¿ok? Otra cosa que nos puede haber pasado, ya se los mencioné tangencialmente, es que hemos saboteado el desarrollo de nuestro masculino. Acuérdate que el masculino se empieza a desarrollar a partir de los 15 años. De los 0 a los 7 y de los 8 a los 14 estamos en el desarrollo de la energía femenina, que es muy importante para nuestra seguridad, nuestra integridad, nuestra autoestima, nuestro bienestar emocional. Pero a partir de los 15, en plena adolescencia, empezamos a desarrollar nuestros valores ya como
lo que yo pienso, mis identificaciones, mi visión de mundo, eso se va a traducir en cómo quiero yo integrarme al mundo, qué voy a estudiar, cómo me voy a desarrollar mi individualidad, con quiénes me voy a vincular así socialmente, mis luchas, mis ideologías, mis metas. Es el desarrollo del masculino tiene que ver con nuestra identidad más pública, ¿ya? Pero a veces, por miedo, podemos tender a sabotear nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestra energía masculina de varias formas. La más común son las relaciones de pareja tóxicas, los embarazos adolescentes y también el tema de las drogas, del consumo problemático de alcohol, de cualquier cosa que nos genere dependencias y que nos reste la integridad para seguir adelante con nuestros procesos. Que tú me dices, yo salí del colegio en segundo medio porque me volví adicto a la droga, ¿me entendí? Eso es un autosabotaje que podemos indagar un poco más a fondo de dónde viene, por qué pasa, qué es lo que está mostrando, representando. El tema del embarazo es bastante sintomático, porque muchas veces hay tantos problemas en la casa que inconscientemente tiendo a construir mi propia familia para irme, para separar aguas, pero a veces funciona, a veces no funciona, a veces sale peor, a veces repito el mismo conflicto en otro lado. Entonces, es importante identificar este sabotaje o autosabotaje, relaciones tóxicas, relaciones donde mi pareja no me dejó estudiar o donde me quedé en la casa o terminé trabajando en el negocio familiar y no pude hacer lo que yo quería viajar, yo quería estudiar y no pude. O sea, en el fondo no es que no pude, no tuve la convicción y la certeza de que eso era para mí y me resigné a un rol preestablecido. Dejemos de echarle la culpa a los demás, ¿ya? Porque la decisión de tener un hijo o la decisión de no estudiar o de limitarte a una pareja no es una imposición externa, a menos que a ti y tu familia a los 12 años te hubiera obligado a casarte con el de la granja de al lado, que era algo que pasaba mucho antes. Nuestras decisiones en este tiempo son mucho más libres que lo que hubiera pasado. Yo entiendo que muchas mujeres quizás no hubieran querido tener un hijo, pero no se les permitió abortar. Eso lo puedo entender porque ahí hay un tema de que no tenías los recursos quizás o no podías acceder y finalmente el tener un hijo te obligó a casarte con una persona o a aparejarte con una persona o a asumir una vida de trabajo duro a muy temprana edad y no pudiste terminar tus estudios, no pudiste seguir con tu vida. Pero todo eso son repeticiones, mandatos y lealtades inconscientes que tienen que ver con cuál es el rol, por ejemplo, que hombres o mujeres ocupan en la vida. ¿Qué más? Si te fijas, estas heridas no son privativas de mujeres. Los hombres también tienen problemas al elegir su vocación, también tienen problemas al definir quiénes son, también subordinan rápidamente sus valores y su visión de mundo a lo que otros piensan, también se sabotean, que quería estudiar una cosa, que hice otra, que embaracé a la polola, eso también puede ser un sabotaje, porque quizás yo estaba llamado a ser un gran deportista o un gran profesional y tuve que empezar a trabajar acá y allá para poder comprar pañales, leche, o sea, son cosas que son realidades comunes, ¿ok? ¿Qué nos va a pasar acá entonces? En este tipo de autosabotaje, la energía masculina suele quedar truncada y se empieza a desarrollar más en función del deber ser que el del ser. Entonces, tomamos un trabajo que no nos gusta para cumplir con nuestras obligaciones, tomamos un trabajo que no nos interesa para poder, no sé, sobrevivir. El tema de la sobrevivencia no es algo agradable, pero es lo que pasa. Ahora, otra pregunta que nos puede servir en el caso de las mujeres y de los hombres también, ¿no? Porque todo esto se hace expansivo a todos los géneros. ¿Qué tipo de hombres atraigo a mi vida? Porque lo que yo no tengo desarrollado en mí se me va a mostrar como espejo, ¿ok? Si yo tiendo a atraer personas muy responsables, muy maduras, muy individualistas, eso me está mostrando cuál es el masculino que prima en mi sistema familiar. Si yo tiendo a atraer personas muy estructuradas, muy impositivas, con una tendencia como a gobernar o a someter, es un masculino, un patrón del masculino de mi clan, ¿cierto? Si yo atiendo a un masculino infantil, narciso, carente, ¿se entiende? O sea, estoy espejeando eso que yo no veo en mí, se me está apareciendo como un jefe, como un compañero, como una pareja, como un tipo de amigo. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo te llevas con tu jefatura? Hay muchas personas que no toleran tener un jefe y que eso mismo los lleva a trabajar de forma independiente, lo que es una manera de desarrollar el masculino. ¿Por qué? Porque terminas siendo tu propio jefe, estableciendo tu propia disciplina, tus propios horarios, tus propios requisitos. Y a veces uno puede ser un excelente jefe, o a veces uno puede ser un negrero, o a veces uno puede ser irresponsable. Yo conozco mucha gente que tiene un talento maravilloso, pero no es capaz de levantarse temprano, no es capaz de entregar un pedido a tiempo, no es capaz de cumplir con su proveedor. O sea,
no tiene tanto que ver con el potencial, porque una persona puede tener un potencial muy grande, pero no tiene la madurez, el sentido de responsabilidad y la disciplina, porque los valores masculinos parten como un potencial que hay que desarrollar. Hay un periodo de desarrollo, de aprendizaje, pero llegar a sostener una energía masculina adulta es un trabajo. Entonces, si tú no puedes tener un jefe, conviértete en tu propio jefe, pero tienes que ser súper, no te dejas salir temprano, no te das adelantos, no te gastas la plata en otras cosas, cumples, respondes, porque eso es desarrollar el poder en mí. Si tú simplemente te quejas del jefe, estás siendo un niño que se queja como del papá pesado que no lo deja jugar. Pero si tú tienes 40 años y tienes 3 hijos, no tienes que ser el niño chico que va a jugar, tienes que ser la persona que responde. Lo que nos lleva a ver también cómo desarrollamos la paternidad, ¿ya? Porque cuando hablamos de qué tipo de hombre atraigo, y es un patrón transgeneracional, también incluye al padre de nuestros hijos. Yo sé que cuesta mucho hacer este análisis, pero ¿qué tipo de hombre atraje a mi vida? Uno que no servía para nada, uno que era infiel, uno que no era buen proveedor. Y eso va a hablar de mis creencias respecto del masculino, que quizás hasta ese momento en que me emparejé, me separé, no se me habían hecho visibles. ¿Ya? Ahora, el tipo de hombre que atraemos también va cambiando en el tiempo. Quizás a los 20 era uno, a los 30 era otro, a los 40 era otro. Eso, afortunadamente vamos evolucionando. Se nos van revelando muchos aspectos de nuestro inconsciente. Decíamos, ¿cómo te llevas con tu jefatura? ¿Te cuesta trabajar apatronado, con horario? O al revés, yo tengo muchas amigas, por ejemplo, que me dicen, yo no podría trabajar independiente, yo necesito un sueldo fijo, necesito vacaciones, necesito que me manden, necesito que me den instrucciones. Me parece absolutamente válido, porque además son plenamente conscientes de lo que necesitan. ¿Cómo te llevas con tus compañeros de trabajo? Porque ahí es distinto. La jefatura está acá, los compañeros son horizontales. Puedo llevarme súper bien con mi jefe, pero súper mal con mis compañeros. Y eso habla de una herida a nivel de hermanos o primos, ¿ya? Porque ahí están las relaciones horizontales del árbol. Y a veces, claro, me llevo bien con el jefe porque soy el más trabajador, el más esforzado y quiero que me vean y me reconozcan, que son muy de la herida masculina, paterna, pero me llevo mal con mis compañeros porque compito por la atención, compito por el bono, compito por los resultados, por destacarme, por ser el mejor. Ojo ahí. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo me llevo con otras mujeres en los espacios de trabajo? Esta pregunta está enfocada a las mujeres en particular, que a veces con las compañeras generan muy buenas migas o se llevan muy bien con los hombres y se llevan muy mal con las mujeres porque están buscando la validación de los hombres y desvalorizan a las mujeres. Entonces me pongo a pelar a mis compañeras y con mis compañeros soy uno más. Y esa es una masculinización de la energía femenina. Ojo, y muchos hombres les pasa al revés, que no se llevan bien con sus pares, pero se llevan mejor con las amigas de la oficina y al final lo pasan bien, conversan, copuchean, pero con sus pares no hay validación. No soy bien visto por mis pares, quizás soy bien visto por mis amigas, por mis compañeras, pero no por mis pares, ¿ya? Y eso pasa mucho con los chiquillos desde el colegio, que tienen más amigas, que tienen menos amigos, que se llevan mejor con lo femenino que con lo masculino. Ojo. Ahora, entonces, hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer es, si tú sientes que tu clan, tu sistema familiar, tu árbol genealógico, ponle el nombre que quieras, mira con buenos ojos, con orgullo, ¿cierto? Lo que tú has construido, tus logros, tu familia, tu trabajo, tu auto. Muchas personas me dicen, por ejemplo, mi papá celebra a mi hermano porque se graduó, porque tiene auto, porque tiene casa, y a mí, que tengo lo mismo, que estudiamos lo mismo, que me fue súper bien, que a mí es como que no, lo tuyo no. Y a veces es tan distinto como que es el hijo y es la hija. Muchas personas dicen, no, es que a mí mi mamá me vive comparando con mi hermano que es ingeniero y mi camino lo mira en menos, siendo que yo soy la que cuida a mi mamá, soy la que paga las deudas, soy la que se hace cargo de todo. A mi hermano lo celebra porque tiene un título no sé qué y mi hermano nunca está presente. Entonces ahí hay un dolor, porque la familia tiende a valorar los valores que son similares. ¿Se entiende? O sea, yo miro con buenos ojos lo que sigue mi religión, lo que sigue mi ideología, lo que sigue mi camino de esfuerzo, de lo que sea. Eh, eso es un clásico de la familia. Ahora, ¿qué otra pregunta podemos hacer? Por ejemplo, esto de si miras con buenos ojos, tu familia hubiera querido quizás que tuvieras otra carrera, o ¿por qué no ejerces tal cosa? ¿Por qué te dedicaste a esto? Es que no entiendo tu camino de vida. ¿Se entiende? Entonces es como, ¿qué vamos a hacer? Eh, Podemos, por ejemplo, preguntarnos, ¿ya? Si
yo he podido construir mi identidad libremente. Piensa en la adolescencia. Recuérdate que la integración del masculino parte a los 15. Entonces, a mí se me permitía expresar mis ideas, hablar de política, de filosofía. Tuve acceso a eso, porque cuando yo lo digo suena como que todos hubiéramos tenido familias súper burguesas e intelectuales que después de la comida nos ponemos a hablar. En mi caso no fue así. Y uno tiende a buscar eso, por ejemplo, en el colegio, entre los compañeros, en nuestros intereses literarios, musicales, políticos. Ahora siento que la juventud, y voy a sonar como una vieja mierda, no tiene acceso a esas cosas porque se ha ido empobreciendo la cultura, se ha ido empobreciendo la educación pública. Pero aún así uno trata y toda una búsqueda por ejemplo, el feminismo, bueno, de distintas ramas que tratan de volver a hacernos seres pensantes, reflexivos, conscientes de nosotros mismos, de nuestro entorno y finalmente de cómo queremos participar en la realidad. Ya, porque tú puedes decir que eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo que no tiene que ver contigo? Tiene que ver con tus derechos, tiene que ver con el desarrollo de ciertas libertades. Siento que la juventud está súper como indolente y como que no entiende que los pocos y nada derechos que tienen los estudiantes, que tienen las mujeres, que tienen la clase trabajadora, tienen que ver con que en algún momento, no sé, pues si tú piensas 40, 50 años atrás, la gente a los 16, 18 años estaba militando en un partido, estaba comprometido con una causa, eran personas súper activas, súper comprometidas con la creación de un mundo mejor. Y en esto no está pasando en esta generación. Y eso es algo que se va a notar más adelante, porque son personas profundamente ignorantes, poco reflexivas, sin pensamiento crítico y sin un compromiso social, muy individualista. Eso es lo que hace un poco el capitalismo, el libre mercado, como en su versión necrocapitalista, es llevarnos al extremo del individualismo, donde somos como caníbales, ¿cierto? Donde competimos uno como otro, no hay solidaridad. Ojo, eso es muy importante. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa nos puede importar? ¿Cómo construiste tu identidad? ¿Te permitieron expresar lo que pensás? Identidad también vamos a hablar de la identidad sexual. Tal vez tuve que mostrarme de una manera porque me rechazaban o me estigmatizaron o en mi casa recibí tal mensaje, entonces me tiendo a alejar. Eh, hay un tema acá, ¿ya? Hay un tema de cómo expreso mi verdad o me tengo que disfrazar o me tengo que poner una máscara, me tengo que reprimir y esperar a ser adulto para poder decir eh, cómo vivo mis relaciones o cómo vivo mi sexualidad o cómo expreso mis opiniones, ¿se entiende? Entonces es un tema doloroso. ¿Qué otra cosa nos puede importar? Nos puede importar mucho cómo vivimos la sexualidad. Porque una cosa es cómo respondo, por ejemplo, a mi familia, pero quizás en la práctica yo igual vivo mi sexualidad un poco tránsfuga, un poco como si fuera algo sucio o algo desbocado o desconectada de la afectividad. Hay todo un lenguaje ahí que parte de la adolescencia, quizás lo reprimí, quizás lo exageré, acá me muestro de una forma, acá me muestro... Esto también habla de una herida masculina, la sexualidad entra dentro del ámbito de lo masculino. Eh, ¿Qué otra cosa nos importa? Eh, Dame un segundo que tengo que hacer una compra y me están respondiendo por, como por el mensaje. A ver, nos importa si tienes la capacidad de dar forma y estructura a tus proyectos. Tengo una súper idea, eso es femenino, eso es creativo, oh, me encantaría hacer esto, voy a tejer, voy a bordar, voy a pintar, ya, está el talento, están las ganas, tiene las herramientas, los materiales, dale forma. Hay gente que tiene una capacidad de dar forma, no tiene contenido, importante eso. Entonces ahí uno busca ese masculino afuera, por ejemplo, si yo tengo una súper idea y no sé cómo proyectarla, quizás puedo tener un publicista, quizás tengo un relacionador público, quizás puedo tener un desarrollador web, ¿qué le va a poner la energía masculina a mi proyecto? Hay que tener claro cuáles son mis talentos y cuáles no. ¿Puedo hacer que estas ideas, proyectos tienen forma en el mundo real? Cuando mundo real me refiero más allá de mis amigos, más allá de mi familia, más allá de mi círculo íntimo, en el mundo real, acá. No me gusta la idea de lo real, pero lo pongo entre comillas porque entiendo que ahí es como donde están pasando las cosas, donde hay que pagar impuestos, donde hay que responder a horario, a plazo. En el mundo subjetivo uno puede crearse unos castillos en el aire, pero no se sostienen, no tienen legalidad. La legalidad es otra palabra muy importante en el desarrollo del masculino. ¿Soy legal o no soy legal? A mí en lo personal la legalidad me da un poco de susto, porque siento que es como que entregáis, como pagar impuestos, como declarar impuestos. Después te van a pedir que compruebes, que declares, y te van a devolver, pero si te equivocas, a mí me da mucho susto como hay una sanción imaginaria que yo me imagino, ¿ok?
pero vivir al margen de la legalidad también tiene un costo. Vivir en la periferia, vivir fuera de, también responde a una herida transgeneracional, de los excluidos, de los apartados, de los olvidados. Hay que hacernos cargo un poquito de eso. Veamos si profesionalmente consideras que te has hecho un buen nombre, si tienes prestigio, reconocimiento externo, social, y tú me puedes decir, no, pero la gente sabe que yo lo hago con amor, si es que el amor acá no importa. La pregunta es la que es. Profesionalmente, ¿tienes éxito? ¿Tienes un buen nombre? ¿Tienes prestigio? ¿Eres reconocido por tus pares? ¿O te conoce tu abuelita nomás? Hay gente que es excelente y no la conoce nadie porque ese tránsito desde lo íntimo a lo público se nos hace súper difícil. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con nuestra legalidad. Esa es una herida paterna. No me atrevo a pararme en el mundo y decir, hola, soy yo y lo hago regio, versus otras personas que lo hacen pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Lo hacen así, pero del terror. Y se creen el cuento, y es como esta moda de los influencers, cero contenido, cero valor, muchas veces, en el 99% de los casos, pero no tengo ningún problema en mostrarme en cámara, no tengo ningún problema en hacer un bailecito, no tengo ningún problema en hacer el loco, porque esos son mis valores, entonces no me complico. Estamos en ese mundo, me muevo en el código de este mundo, ¿se entiende? El tema del buen nombre también puede ser aparente. Hay gente que tiene muy buen nombre y por detrás una mierda. También vamos a encontrarnos con gente así, que tiene una fachada muy respetable, el típico narcisista, que frente al mundo se muestra muy correcto, todo, ay, pero es un caballero, y por dentro puede ser un patán, un violento, un manipulador. Y el reconocimiento externo simplemente indica que yo estoy cumpliendo con las expectativas de ese mundo externo. Entonces, no siempre tampoco es sinónimo de nada. Me gusta más la palabra prestigio. A mí me gusta mucho la palabra prestigio porque siento que eso habla de un buen trabajo, del boca a boca, ¿ya? No es solo tener una presencia en el mundo, sino que también tiene que ver con el boca a boca, como, oye, esta persona es buena en lo que hace, te recomiendo su trabajo. No tanto como, porque tú podías hasta comprar, no sé, pues tu likes, tus seguidores, tu posición cuando te googlean. Esas cosas se pueden acomodar, se pueden amonorar. Hay un tema acá respecto del reconocimiento del nombre y del prestigio que tiene que ver con la herencia. O sea, tú puedes decir, soy hijo de, y quizás para ti ser hijo de no significa nada, te da hasta vergüenza. Ojalá la gente no sepa que mi papá, así como cuando nos da vergüenza de repente reconocer que tuvimos un hijo con esa persona, porque uno dice, hoy se me cayó el personaje. Hay gente para que sí le abre puertas, pues, por ejemplo, en política, hay gente que no tiene ningún mérito más que el apellido y son 3 generaciones de Razuri, 3 generaciones de no sé cuántito, y no tienen ningún mérito, pero como el mundo tiene que ver con las relaciones públicas, con lo políticamente correcto, con los arreglines, con el apellido, con lo social, con el estatus, se van abriendo paso y van heredando el cargo de senador, de diputado, de alcalde, y tú decís, esta persona no tiene dedos para el piano, pero el que no tiene ese abolengo, quizás le va a costar más abrirse paso, ser la primera generación. Entonces, el típico diputado independiente que gana, pero es uno por aquí, uno por allá, y los otros le hacen la cama porque no tiene ningún partido. O sea, es complejo porque a veces terminamos por abanderarnos solo para poder pertenecer a un gremio, a un oficio, a un lugar. Y eso también pone en jaque nuestra coherencia, nuestros valores. Es un tema que yo en lo personal no tengo resuelto, como que lo expongo, pero no lo tengo resuelto como discusión personal frente a mí misma. ¿Te sientes reconocida por tus colegas o por personas que se dedican a lo mismo que tú? Esto es relativo, porque tú puedes decir, a mí muchas veces me han tratado de colega y yo digo, no, cariño, tú y yo no somos, no hacemos ni por si acaso algo parecido. Y el otro piensa que sí, porque ve todo del mismo color y tú puedes decir, no, en mi mente yo tengo categoría y yo estoy acá y tú estás acá, o tú estás allá y yo estoy acá. Eso es muy personal, ¿ya? Eso es como, también tiene que ver con el ego, un ego profesional, un ego intelectual. No es que yo tengo un magíster, no es que yo... Hay gente que no tiene ni un magíster y lo hace regio, y hay gente que se tira a las partes y es súper chanta, pero el punto es que como estamos en esta sociedad tan mediatizada, quizás el chanta sí tiene 800.000 likes porque la vende y porque vende contenido livianito y de fácil digestión,
Y quizás la persona que es muy excelente ni siquiera tiene redes sociales porque vive en otro universo. Entonces, el tema de las redes sociales es un tema que está siendo complejo porque nos sitúa en el mundo, pero también nos da una máscara, nos da un filtro, nos da una proyección que es como ilusoria, es como una realidad virtual. Hay que darle una vuelta más a eso. Ahora, ¿tú sientes que a tu familia le puedes brindar seguridad, protección a los tuyos? ¿O necesitas una figura masculina que cumpla eso? Es un tema. A mí me pasa, ya, voy a hablar, voy a ser autorreferente porque es lo que hay que hacer en este caso. Por ejemplo, me molesta mucho cuando se me echa a perder algo en mi casa y una de las razones por las que a veces no llamo a qué sé yo, un gaffiter, a un electricista o lo que sea, es porque me molesta la siguiente escena. Entonces llega el maestro y te dice, ¿y usted vive sola? Y uno dice, o sea, estoy que le digo a un completo desconocido, porque en el mejor de los casos te lo han recomendado, estoy que le digo a una persona, sí, vivo sola, mire, y a esta hora no estoy y no tengo alarma. O sea, yo tendría que ser la reina de las hueonas para decirle, sí, vivo sola con mi hija adolescente, que es preciosa. Y mire, esa reja está rota, puede saltársela. Nada de lo que estoy diciendo es cierto, pero voy al hecho de que es como tan incómodo, tan invasivo. A mí me han dicho, maestro, y usted es tan buena moza y está soltera. Y yo hago mi típico gesto de, sí, es que estoy loca. Es que soy terrible pesada, conche tu madre, ¿cachai? Es como esta sensación de mujer sola, igual desprotegida, entonces me puedo hacer lindo por si la pongo. La otra vez hablaba con una amiga y me decía, bueno, los maestros te tiran la talla 10 veces y quizás a la 11 les funciona con alguna señora. O sea, esa señora no soy yo. Pero a mí me hace profundamente incómoda que sean tan pasados para la punta, que sean tan preguntones, me siento expuesta. Entonces, muchas veces me he visto, si bien yo me siento bastante segura y siento que puedo cuidar de mi espacio, me he visto en esta sensación, y para eso tengo un montón de perros también, de decir, no, mi marido llega más tarde. Qué mentira. Yo me moriría el día que me invente un marido, me muero. Mi hermano, no tengo hermano, ¿se entiende? Entonces, a veces yo lo converso con mi amiga y dice, no, yo siento que cuando voy a arreglar el auto me cobran más, que si va mi marido le dan el precio justo. Hay como un cierto machismo. Y entonces ahí es donde uno pregunta, ¿qué tan dispuesta estoy a masculinizar mi energía? Entonces, hay ciertas personas con las que yo puedo consultar, por ejemplo, bueno, se me está perdiendo el computador, le voy a preguntar a un amigo que cacha caleta de redes, de cables, de cosas, de esto y de aquello. Hay otras personas que saben caleta de electricidad, quizás les voy a preguntar de eso. Tengo un par de vecinos buena onda que son súper respetuosos, porque son caballeros respetuosos, versus otras personas que jamás dejaría entrar a mi casa ni siquiera para echarle un vistazo al califón, ¿se entiende? O sea, hay como un sentimiento también de estar expuesto, porque tu hogar es una cosa y lo público es otra. Ahora, otra pregunta, y aquí es donde vamos a entrar, es como, claro, necesitamos una figura masculina. Y a mí me encanta, yo encuentro tan lindo cuando una amiga dice, es que mi papá vino y me arregló las llaves. Pucha, yo no le conozco, papá. No, en la vida no tuve ese privilegio. Es que mi hermano me va a ayudar a mover unos muebles. Puta, no tengo hermano. Tengo un primo y lo veo re poco, pero es un sol y cuando lo necesité fue un gran apoyo. Eso lo tengo que honrar siempre. Es que mi pareja, a veces siento que quizás hay gente que no es tan feliz con su pareja, esto es un descargo personal, pero les gusta tener a alguien ahí, sí, pero tengo marido. Y uno dice, oh, no, no me estoy perdiendo de nada en el mundo. Igual me gusta más la idea de pagarle a alguien para que me arregle las llaves. Lo que pasa es que encontrar justo el maestro que haga bien la pega y que no sea preguntón y no sea pasado por la punta, igual es un trabajo. ¿Ya? Pero eso tiene que ver con el machismo. ¿Y cuánto poder le damos al machismo? Porque claro, si tú entras en la dinámica de, ay, es que usted sabe que yo no sé nada de estas cosas, capaz que el maestro te lo arregla súper bien o te hace huevona también. Ahí hay todo un juego que yo en realidad evito. No me voy a inventar un marido, no me voy a inventar un hermano y seguramente tengo un montón de enchufes y llaves malos porque me da lata recurrir a cierto tipo de personas porque no me gustan sus actitudes cuando cruzan la puerta de mi casa para arreglar algo. ¿Ya? Pregunta incómoda. ¿Has tenido parejas abusivas? Yo respondo sí. He tenido parejas celópatas, he tenido parejas controladoras, he tenido parejas que les encanta mi luz y mi espontaneidad, pero la quieren como encerrada en una jaulita de cristal, porque si eso lo ven otras personas, entonces les despiertan unas sombras terribles y inseguridades terribles. Y al final me he sentido ahogada. Por suerte no me ha pasado muchas veces, creo que un par de veces y he podido trascender ese patrón. ¿Has sido víctima de algún tipo de violencia? En lo personal, sí.
hay violencia psicológica, económica, control también. Creo que alguna vez física me sé defender, pero no por eso es menos violento que una persona te agreda o trate de agredirte en este intento de imponerte algo, de ejercer control sobre ti. eh, Me ha tocado enfrentar situaciones legales, acusaciones falsas, defenderme de un montón de cosas. O sea, es un tema, la violencia es un tema. Sobre todo para quienes tenemos hijos, porque terminamos enfrascados en unas luchas legales terribles, la violencia económica es un hecho, y relaciones abusivas en general, porque tú puedes tener una relación abusiva con una hermana, con un hermano, con un familiar, con tu mamá, con tu papá también, ¿no? Que de repente cumples un poco el rol como del cabeza de familia, del hermano mayor. Tal vez eres hija, pero tu mamá se quedó sola y siempre fuiste tú la que hacía los trámites, la que pagaba la cuenta, la que sacaba la cara, la que iba a la reunión de apoderados de los hermanos. O sea, yo soy hija única, ¿no? Pero también asumí un poco el rol de ser el compañero de mi mamá. Y cuando trato de zafar un poquito de ese rol, recibo hartas críticas, harto queja por parte de mi mamá. Pero yo ya no soy hija, yo soy madre. Entonces ahí como que puedo separar un poco, pero tampoco tengo en quién delegar, porque mucha gente dice, es que mi hermano no se hace cargo y yo tengo que terminar viendo a mi abuelita. O sea, hay una cantidad, los roles, el desorden de roles, porque ¿por qué un nieto tiene que cuidar a la abuelita si debiera ser el hijo o la hija de esa señora la que se hiciera cargo? Yo puedo entender que un nieto cuida a una abuelita por afecto, pero no que los hijos deleguen y no pesquen nada, porque tú tienes que honrar a tu madre o a tu padre si está en un asilo, si está enfermo, si está en una situación de desmedro, pero no los nietos. Los nietos lo hacen desde el amor, pero no desde la obligación. La obligación en ese caso sería para los hijos. Y ahí muchos dicen, no, pero es que ella no fue una buena madre, no fue un buen padre. Yo conozco un montón de mujeres, hombres y mujeres que fueron excelentes padres y los hijos igual se portan súper mal con ellos porque no son capaces de retribuir el amor. Así de simple. No siempre tiene que ver con ser También conozco gente horrible y los hijos los cuidan hasta el último de sus días. No entiendo cómo funciona la mentalidad humana en ese sentido. Entonces, sobre las parejas, abuso, violencia, celo, control. Y hay gente que dice, no, jamás me ha pasado. Y yo te puedo asegurar que sí te ha pasado, porque a veces no lo vemos, pero está ahí, a la vista. La dependencia económica es muy clara. En la herida con el masculino, no puedo sostenerme por mí misma, no puedo trabajar, es que los niños, es que mi pareja no me deja, es que ya puedo trabajar, pero a él no le gusta que gane más que yo. O sea, es todo un tema. A nivel de salud, antes de la salud, voy a preguntar si se repite algún oficio en tu familia. Son todos profesores, son todos obreros, son todos de gente de campo, todos se tuvieron que ir a trabajar a la ciudad y dejar a su familia en el campo, se tuvieron que ir a otro lado, emigrar. Es importante ver el tema de los oficios, porque a veces, sin querer, inconscientemente en el presente estamos reivindicando el oficio de algún ancestro que fue excluido. Pasa mucho con el tema de la sanación, pasa mucho con el tema del arte, de la música. Hay como una búsqueda, como que ese río subterráneo que es la memoria ancestral, se empieza como a bifurcar y empiezan en generaciones posteriores a aparecer estas inquietudes que en su momento nuestros ancestros no pudieron desarrollar. Eso también pasa con ideologías políticas, que tú dices, yo no sé de dónde me salió este niñito tan comunista. Claro, tus papás, tus abuelos no, pero tienes un bisabuelo anarquista hace 200 años. O sea, se entiende que eso vuelve a aparecer y a reflorecer y hay que resignificarlo en algún momento. Otro problema sería los problemas cardíacos. Primero, problemas digestivos. A nivel del plexo solar se construye la identidad, el yo. Los problemas cardíacos también hablan de un problema relacionado con el deber ser, un exceso de carga. El corazón crece, el corazón se enferma, puede ser un defecto congénito incluso, que habla de una herida transgeneracional tan grande que se transformó en un problema hereditario congénito. Hay problemas en el lado izquierdo del cuerpo, ya, para quienes digan, no, es que a mí me dijeron, es que yo leí que vaya a revisar su bibliografía porque yo sé de lo que estoy hablando y en esto me especializo. El lado izquierdo del cuerpo es el que plasma la energía masculina. La espalda también. El frente y el derecho estamos hablando del femenino, izquierdo y espalda estamos hablando del masculino. Si tienes un problema a nivel de columna, a nivel de vértebras, de cervicales, de sacro, en la espalda, puede ser desde un tumor hasta un problema de escoliosis, puede ser una rodilla, puede ser una mano, puede ser un brazo, un ojo. Vamos a estar hablando de una dificultad para integrar el masculino en ese territorio de conciencia. No es lo mismo un pie, una rodilla, un ojo o una mano, pero vamos a estar hablando. Y en el caso de las mujeres también, algo muy común son las rodillas y el cáncer de mama izquierda, para que le den una vuelta, ¿ya? Y como hombres también le pueden dar una vuelta. ¿Qué otras cosas podríamos preguntar acá? Muchísimas, ya relacionadas con los hijos, si tienes hijos hombres, con repetición de ciertos nombres.
Yo me llamo Manuela, por ejemplo, igual que mi papá, igual que mis dos abuelos, igual que mis tíos. Hay una carga ahí. A veces se repiten fechas. A veces buscas una pareja que se llama igual que tu papá. Eso está torcido, pero pasa porque es una necesidad inconsciente. ¿Se entiende? Entonces, vamos a dejar estas preguntas hasta acá. Si te surgen otras o tienes todavía un nivel de confusión, decíamos, el padre es importante. ¿Cómo me paro en el mundo? La legalidad frente al mundo, la realización personal, la vocación, la carrera, la profesión, los estudios, la capacidad de ser independiente, de sostener mis propios valores, de desarrollar mi propia identidad, la sexualidad, y dijimos lado izquierdo del cuerpo y la parte de atrás del cuerpo, la espalda o la parte de atrás, la parte trasera y no el frente. ¿Se entiende? Hasta aquí vamos a dejar esta reflexión. Cualquier duda, cualquier cosa que quieras como aportar, te agradezco los comentarios, ya sea en forma de pregunta o en forma de experiencia, de comentario respecto de ti, de la integración de tu masculino, de cualquiera de estas preguntas que formulamos, y también respecto de tu descendencia, porque muchos de nosotros tenemos hijos, hijos pequeños o hijos adolescentes que están recién tomando el masculino. Y a veces hay una herida. Y una herida que es urgente sanar para no seguir transmitiendo una idea como tan distorsionada respecto de nuestro clan, porque esa herida la podemos sanar en nosotros y así liberarlos a ellos de toda esa carga. También respecto de los padres que elegimos para nuestros hijos, que a veces esa energía no está tan sana, porque no lo elegimos conscientemente, lo elegimos desde la herida.